Hoy hablaré sobre la guerra ruso-japonesa. Antecedente de la guerra ruso-japonesa. Esta guerra ruso-japonesa hay que entenderla desde la Revolución Meiji del Japón de 1868. En esa Revolución Meiji participaron dos clanes principales del Japón, dos clanes del sur. Uno era el clan Satsuma y el otro era el clan Chotsu. El Japón determinó abrirse al mundo por que el Comodoro Perry, cuando llega a las costas del Japón con el barco negro, el Japón tenía dos caminos: o seguía en su ostracismo feudal, o, por el contrario, se abría al mundo a ser un país más como Occidente. El Japón determinó lo segundo. Previo a la guerra ruso-japonesa, el Japón suscribió un tratado con Gran Bretaña. Ese tratado era de que si tanto Gran Bretaña como el Japón eran atacados por un solo estado, el otro permanecía neutral. Y si Gran Bretaña o el Japón eran atacados por dos o más estados, el otro iba a intervenir en su ayuda. Esto rompe claramente la tradición británica de un perfecto aislacionamiento. ¿Por qué? Porque los británicos, como política de Estado, nunca se han alineado con un Estado previo a un desequilibrio del poder. Esa fue una de las primeras veces que Gran Bretaña hizo esto. Y eso lo consiguieron los diplomáticos del Japón. En 1895, Japón entra en guerra con la China, de la dinastía Manchú. Japón gana esa guerra a la China Manchú. Y en el tratado estaba estipulado de que se ceda la Manchuria al Japón. Increíblemente, esa dinastía, la última dinastía, la China, acepta esa parte. Sin embargo, dos estados, principalmente europeos, Rusia, Alemania, hacen de que el Japón devuelva esa parte a China. ¿Por qué? Porque Rusia tenía pretensiones sobre la Manchuria. Y es más, luego de que el Japón devolviera la Manchuria a China, por circunstancias que se dieron en el territorio, Rusia ocuparía de facto ese territorio. Esa fue la causa principal por el cual el nacionalismo de Japón surge y se va contra Rusia. Y el alto mando militar del Japón empieza a ver a Rusia como probable adversario, porque recordemos de que la Rusia imperial estaba cerca de las costas del Japón. En 1904, año que empieza la guerra ruso-japonesa, Japón rompe relaciones diplomáticas con Rusia. Para el derecho internacional de la época, esto era suficiente para iniciar las acciones hostiles. El zar de Rusia se sorprendió ante esto, porque él pensaba de que Japón, un estado pequeño en cuanto a territorio, comparado con Rusia, no se iba a animar a darse paso. Bueno, Japón lo hizo, por un sencillo motivo, porque el tren transiberiano que unía Europa hacia Oriente, cerca del Japón, todavía no estaba construido.
El Japón preveía de que si esperaba 1, 2, 5, 10 años más para iniciar hostilidades con Rusia, muy probablemente sus posibilidades iban a ser nulas. Japón no iba a ganar una guerra con Rusia en 10, 15, 20 años más. Por ello, los estadistas japoneses que pertenecían al clan Satsuma, el clan Chotsu, entre ellos, por ejemplo, Togo, Nogi, determinaron de que el Japón, si había un momento de atacar a Rusia, era en 1904. Japón desembarca en Asia continental, derrota a las fuerzas rusas, que fue una sorpresa para el mundo, porque Rusia es el estado más grande del mundo, del siglo XX, y lo es en el siglo XXI. Las principales acciones se desarrollaron en una península que se acerca a Corea y China, llamado el Liaodong. En una península del Liaodong se encuentra una fortaleza llamada la fortaleza de Lutsu. En la fortaleza de Lutsu, el ejército japonés toma las tierras altas cerca de Lutsu y logra tomar esa fortaleza, en el cual Rusia, principalmente, pensaría entrar ya Asia, el mar del Japón en Asia, a la flota del Báltico. El Báltico está en Europa, está entre Suecia, Finlandia y la propia Rusia. Y Rusia los iba a hacer pasar por, evidentemente saliendo del Mar del Norte, pasar por Gibraltar, pasar por el Mediterráneo, el Canal de Suez, pasar el Mar Rojo, llegar al Mar Arábico, cruzar por cerca a Malaca y llegar finalmente a al Mar del Japón, donde en 1905 se haría una de las batallas más decisivas de la historia de un país, que es el Japón, y de la más impresionante de la historia, que sería la batalla de Tsushima, ubicado entre el Japón y la península de Corea. Ahí, en una estrategia brillante, Togo, el almirante Togo de Japón, vencería a los rusos con barcos que había comprado a dos estados latinoamericanos. Uno fue a Chile, dos barcos de la Armada de Chile vendió a Japón, y dos barcos de la República Argentina. Este sería el Moreno y el Bernardino Rivadavia. Entonces, en la batalla y en la guerra ruso-japonesa, tanto barcos chilenos y argentinos combatieron por el Japón y vencieron, tanto en Lutsu como sería también en Tsushima. El Japón gana a Rusia la guerra. Primer estado asiático en ganarle a un europeo. Toda Asia celebró el triunfo del Japón, porque era la primera vez de que el Japón, o un estado asiático, derrotaba a un europeo. Y ese significó para el Japón uno de sus principales logros militares hasta la fecha, así también la convicción de que Asia, el continente, puede ganar a Europa y a Occidente. Y eso en esa batalla se materializó con
el Tratado de 1905 que ponía fin a la guerra entre Rusia y Japón. Bien, ese ha sido un capítulo de Angelo.